Dice ciclo del oxígeno. Cadena o ciclo de sucesos mediante los que el oxígeno circula o se desplaza a través del medio y de los organismos vivientes. Ahora, la primera parte es lo mismo para todos. Después, cómo circula el oxígeno a través del medio y de los organismos vivientes. Esa parte es igual para todos los ciclos. Ahora, entonces, a ver, copien este concepto y ahorita ya pongo el diagrama. Ya terminaron de copiar el texto de ciclo del oxígeno. Ya vi qué pasó. Al parecer no los puedo oír. Entonces, bueno, lo escriben al chat, porfa. Bueno, entonces lo escriben al chat. No sé qué pasó en esta sesión. No los puedo oír. Espero que la otra sí los pueda oír, porque ahí sí van a participar en la otra sesión. Entonces vamos a ver. Ciclo del oxígeno, aquí está. Es sencillo, es el más sencillo de todos. Efectivamente, otra vez, la planta agarra el dióxido de carbono, el CO2, de la atmósfera, y por medio de las fotosíntesis lo procesa y lo convierte en oxígeno. Es lo que había dicho hace rato, que la planta agarra el dióxido de carbono y agarra la luz solar como combustible, que es lo que le permite la fotosíntesis. Como combustible agarra la luz solar para procesar ese dióxido de carbono en oxígeno, y también había dicho en carbohidratos, en proteínas, grasas, ¿no? Todo eso produce la plantita. Y bueno, y aquí principalmente vemos que produce oxígeno. Y ese oxígeno, pues lo aprovechan todos los animales y los seres humanos. Y por medio de la respiración, como dije, respiramos, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Y ese es el dióxido de carbono que se devuelve a la atmósfera. ¿Por qué? Bueno, dióxido de carbono, es que aquí está contenido el oxígeno, ¿no? Es CO2. Ahí está el oxígeno que se devuelve a la atmósfera. Solamente que ahora tiene junto un átomo de carbono. Esa es la diferencia. Se devuelve el mismo oxígeno a la atmósfera, solamente que tiene un átomo de carbono ahí pegado. Bueno, entonces, a ver, copien. Ahora, y efectivamente, aquí dice los nitratos. Es que cuando el animal muere, las bacterias lo descomponen y devuelven parte del oxígeno. Y bueno, hay unos nitratos que tienen oxígeno al suelo. Y esos nitratos, esas moléculas con oxígeno que están en el suelo, le sirve de alimento a la planta, le sirve también mucho. Y también una parte de esa parte lo aprovecha la industria. Bueno, principalmente la planta. A ver, copien este ciclo. Si tienen dudas, escríbanla al chat. Si tienen dudas, escríbanla al chat.
Bueno, mínimo las letras, como digo, copien y ya después hacen los dibujitos con calma. Ya digo, procuren hacer bien el diagrama para que después me lo manden al chat, al WhatsApp o por correo. Bueno, claro que siempre reviso lo que me mandan, ¿eh? No se preocupen, aunque a veces no les responda de recibido, sí lo veo, ¿eh? Sí lo reviso. También de las lecciones anteriores. Bueno, entonces me avisan al chat cuando ya terminen de copiar. Bueno, escriban al chat cuando hayan terminado de copiar. Bueno, entonces ahora vamos a ver el ciclo del nitrógeno. Vamos a ver. Pongan como subtítulo ciclo del nitrógeno. Ahí está, entonces vamos a empezar a copiar. Dice cadena o ciclo de sucesos mediante los que el nitrógeno circula a través del medio. Como les digo, la primera parte es lo mismo para todos. Después dice y de los organismos vivientes. Algunas bacterias y algas, recuerden que las algas son las del océano, pueden utilizar directamente el nitrógeno y la iluminación actuando sobre el oxígeno y el nitrógeno atmosféricos, los hace combinarse en óxidos nitroso y nítrico, que se disuelven con el agua de la lluvia para penetrar así en el suelo y formar nitratos y nitritos. Es decir, miren, vamos a ver. El aire contiene alrededor de 78% de nitrógeno. En su mayoría, el aire que respiramos tiene nitrógeno. En su mayoría, 78% o 70% es nitrógeno. Entonces las plantitas y algunas bacterias los aprovechan. Y de igual manera, la planta aprovecha ese nitrógeno. Y como dije, aquí algunas bacterias aprovechan ese nitrógeno. Y a través de los organismos muertos, ese nitrógeno lo devuelven al suelo, lo llevan al suelo. Es decir, esas bacterias y hongos agarran el nitrógeno del aire y al organismo muerto de alimento y lo transforma y lo convierte en nutrientes para el suelo, como dicen, nitratos y nitritos. Son moléculas que tienen nitrógeno y oxígeno. Y ese nitrógeno lo aprovecha la planta. Aquí dice absorción a través de las raíces de la planta. La planta necesita ese nitrógeno. Incluso para los agricultores venden
una fórmula que les hace muy bien a las plantas, que es una fórmula que tiene nitrógeno, fósforo y y no me acuerdo si azufre, pero sí nitrógeno y fósforo. Y esa porque la planta le sirve mucho ese nitrógeno, le sirve mucho. Ya si tiene rico, si es un suelo rico en nitrógeno, la planta puede producir mucho, puede producir muchos frutos, muchas verduras. También aquí dice, a través de las heces animales, también esas bacterias devuelven ese nitrógeno al suelo. Y también a través de la respiración de los animales y de los humanos absorbemos ese nitrógeno. Y a través de las heces y orina, ese nitrógeno se devuelve al suelo. Y también mismo las bacterias, hay otras bacterias que devuelven esas bacterias del suelo a la atmósfera. Ahí está, hay bacterias y hongos que aquí prácticamente hacen todo el trabajo, y las plantas. Las bacterias y hongos llevan ese nitrógeno al suelo, y también hay unas bacterias y hongos que devuelven ese nitrógeno a la atmósfera. Aquí lo dice, bacterias desnitrificantes. Es lo que dice aquí. La mayoría de las plantas utilizan el nitrógeno en forma de nitratos y los usan en la producción de proteínas. Las proteínas tienen moléculas de nitrógeno. Sí, las proteínas se forman de moléculas de nitrógeno, carbono y oxígeno. Luego dice, las plantas son comidas por los animales herbívoros, que a su vez son devorados por los carnívoros, que aprovechan ese nitrógeno que se comieron en la producción de proteínas animales. Y a su vez los herbívoros aprovechan ese nitrógeno que tienen las plantas. Y a su vez los carnívoros aprovechan el nitrógeno que tienen los animales herbívoros, que obtuvieron cuando se comieron las plantas. Luego dice, cuando las plantas y los animales mueren, el nitrógeno vuelve al suelo a través de bacterias nitrificantes, en forma de nitritos, amoníaco y compuestos amónicos. Son gases, son y también ciertos componentes, descomponedores, que como se dice, que vuelven al suelo. Y hay una parte que va al suelo y otra parte que va a la atmósfera. Esto del amoníaco es el olor característico fétido de los animales muertos. Cuando los animales pues mueren, pues expiden un olor fétido, ¿no? Un olor malo. Y ese es el amoníaco, ese es el olor fétido. Bueno, y a través de esos gases, amoníaco y amónicos, es que hay parte de ese nitrógeno se devuelve a la atmósfera. Entonces sí, es parte. Pues sí, obviamente, en el ecosistema, en el medio natural, pues no podemos enterrar a los animalitos, ¿no? No se entierran. Esos pues son parte del ecosistema. Las bacterias, una parte lo llevan al suelo y otra parte desde en gases a la atmósfera. Entonces sí. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, copien el texto. Si tienen dudas, digan, escríbanla al chat. Espero que en el próximo bloque ya los pueda oír, porque ahí sí van a participar. Entonces sí, entren todos los que entraron aquí en esta sesión, porque va a ser importante. Bueno, copien lo del ciclo del nitrógeno, excepto lo que dice P y el número. Es nada más a dónde pueden consultar el concepto. Entonces, estos conceptos algunos ya los vimos la semana pasada. Por eso la semana pasada vimos puros conceptos, porque de esos conceptos se entienden todo lo demás, todos los demás temas. Bueno, a ver, copien.
Bueno, ya. A ver, el comentario. Bueno, cuando terminen de copiar el texto me dicen para que ahora copien lo del ciclo. Bueno, entonces, ya copiaron el texto. Bueno, a ver, copien otro rato. Me avisan en el chat cuando terminen de copiar. Bueno, ¿alguien falta? Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, copien el diagrama. Como dije, copien mínimo el texto. Ya con calma hacen los dibujos. Ya, incluso si no saben dibujar, pues hagan un esfuerzo. Ya, porque como les dije, de actividad de la plataforma, les dejé que estos diagramas, también ahí los puse en la plataforma, pero váyanlos copiando para que se entienda, para que no se olvide. Así les puse de actividad que estos diagramas me los van a enviar, eh, ya sea al WhatsApp o por correo electrónico. Es decir, los van a copiar y ya me los mandan. Vimos en la sesión anterior ciclo del agua y ciclo del carbono. Entonces también esos me los van a mandar. No copien. También aquí faltó de la actividad volcánica, también se lleva nitrógeno al suelo. También cuando hacen erupción los volcanes. Obviamente cuando eso se enfría, la lava tiene nitrógeno y lo lleva al suelo. O también la actividad, el humo que las erupciones, bueno, sin lava, que hacen, también ya hay parte de nitrógeno que va al suelo y a la atmósfera. Digo, una parte, obviamente, tiene más gases ese gas volcánico. No solamente nitrógeno, tiene varias cosas.
Bueno, escriben al chat cuando hayan terminado. Me avisan cuando hayan terminado. Ya terminaron de copiar. Me avisan al chat.